una diferencia entre fórmulas. ¿Cuáles son? Ustedes cuando ustedes saben que cuando calculan, tienen que hacer una tabla y le piden la media aritmética. La media aritmética es el X, es este creo, ¿sí? Es este, y decir, bueno, X sub 1 por F sub 1 más X sub 2 por F sub 2 más X sub n por F sub n sobre n. Esta es particular, propia esta fórmula. No hay, ¿sí? Hay diferencia con las demás. Ahora, cuando calculamos la mediana, acá tenemos un n sub i más un n dividido 2, ¿sí? Menos f sub i menos 1 sobre f sub i por a sub i. Entonces, acá, en la propia fórmula de mediana, hay un n sobre 2. Y acá hay un f mayúscula dando vuelta. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Vos primero tenés que calcular el n sobre 2. Una vez que calcular n sobre 2 que te dé un valor, agarrá ese valor y andate a la columna de frecuencia absoluta acumulada, busca ahí, como hicimos en los demás videos, busca el valor, y donde crees que está ese valor, donde vos creés, te parás ahí, redondeás toda la fila, y vos sabés que de ahí vas a extraer los valores para meterlos acá, en esta fórmula. ¿Está bien? ¿Cómo sigue siguiendo la línea? ¿Qué parentesco hay con esto siguiendo la misma filosofía de seguir metiéndose en la columna de frecuencia absoluta acumulada? Bueno, está cuando vos ves el cuartil. El determinado cuartil, dice que la fórmula es L sub i más, y acá tenés un k por n sobre 4, menos f sub i menos 1 sobre f sub i por a sub i. Fíjense que la filosofía de más o menos de la fórmula es lo mismo. ¿Qué es lo que cambia? Lo que cambia es esto. Pero fíjate que hay un F mayúscula acá al costado. ¿Qué es lo que te está diciendo? Decir, bueno, vos para calcular el cuartil de determinado cosa, vos tenés que buscar un K por N sobre 4. Este valor. Donde vos sabés que el valor de K, por ser cuartil, puede ser cuartil número 1, el 2 o el 3. O sea, es agarrar esta K y reemplazarla por 1, por 2 o por 3, a según el valor que te pidan, el cuartil. Listo, ¿y qué haces con este valor? Agarras ese valor y como hay un F mayúscula, vas a la columna de frecuencia absoluta acumulada y tratás de buscar ese valor, esta división. Donde te dio el valor, te parás ahí, redondeás toda la fila y extraes los datos que tengas que extraer para volcarlos sobre esta fórmula. ¿Está bien? Siguiendo la línea de esto. ¿Cómo sigue la cosa? ¿Cómo sigue la cosa? Bueno, podemos decir los deciles. ¿Y los deciles qué? ¿Cuál es la fórmula? L sub i más k por n sobre 10 menos f sub i menos 1 sobre f sub i minúscula por a sub i. Entonces, pero esto es parecido a lo demás. ¿Qué es lo que hay que hallar antes de meterse a calcular el decil? ¿Qué es lo que yo le hacía? Agarraban según si es decil 8, ponían un 8 acá, se fijaban en la tabla de cuántos datos se estaban evaluando en esa tabla que yo le había dado, multiplican, lo dividen por 10, y con ese valor van a dónde. Fíjense que acá también tiene una F mayúscula. Van a la columna de frecuencia absoluta acumulada y buscan ese valor. Donde lo encuentran, se paran, redondean toda la fila y extraen todos los valores para volcarlos a la fórmula. Y se acabó la historia. Entonces acá tiene que poner k por n sobre 10, donde k puede ser 1, 2, 3, al 9, que son los deciles. Después, los percentiles es, de vuelta, L sub i más
Y acá viene K por N sobre 100. Menos, y fíjense que lo demás todo lo mismo. Sobre F sub I por A sub I. Antes de meterse a calcular un percentil, ¿qué es lo que ustedes calculan primero? Agarran este valor, si es el percentil 45, ponen un 45 acá. Lo multiplican por N, la cantidad de datos que tenga la tabla, que se haya analizado la tabla, y se lo divide por 100. ¿Está bien? Agarran ese dato, o sea que acá voy a buscar el K por N sobre 100, donde K puede variar 1, 2, hasta el 99. ¿Está bien? Entonces, fíjense que si agarran este valor, ¿a dónde tienen que ir? Fíjense que acá al costado tiene una F mayúscula gigante. Eso te está dando una idea de que con este valor, este primer cálculo, tenés que agarrar el valor, ir a la tabla en la columna de frecuencia absoluta acumulada y ver dónde ubicar ese valor. Donde lo encontraste, te parás, redondeás toda la fila y ya tenés el referente de eso para sacar todos esos datos necesarios y calcular el percentil determinado. Entonces, como resumen, ¿qué podemos sacar? Que la mediana, el cuartil, el decil y el percentil tienen de fondo el mismo esquema, con una sola diferencia. Estos cuatro hay que ir a la columna de frecuencia absoluta acumulada. Tiene la misma idea. Ahora, ¿de qué manera hay que ir? Bueno, primero habrá que, para la mediana, agarrar n sobre 2. Para un determinado cuartil, primero resolver esto, K por N sobre 4, y con este valor entrar a esa columna, con decir K por N sobre 10, y para percentil K por N sobre 100. O sea que estos cuatro de alguna manera tienen la misma idea. Entonces decía, bueno, cuando es mediana, cuartil, decil y percentil, yo primero tengo que hacer esta primera cuentita y con ese valor me voy a la columna de frecuencia absoluta acumulada a buscar un valor. Así que ahí no me pierdo. ¿Qué diferencia hay con respecto a estas cuatro fórmulas de buscar? Bueno, la media aritmética es diferente, tiene diferente filosofía, tiene otras cosas diferentes. ¿Y cuál es la que me termina quedando? La de la moda. Que la de la moda es diferente a todo esto. Es la, digamos, la que hace la diferencia. La moda va a ser el L sub I más el F sub I menos el F sub I menos 1 sobre F sub I menos F sub I menos 1 más F sub I menos el F sub I más 1 que les detallaba recién, multiplicado por el A sub I. Entonces, esta es la fórmula de la moda. Entonces uno se pregunta, ¿y acá tengo que calcular algo para meterme a la tabla de frecuencia absoluta acumulada en la columna? No. Acá no. Esta es diferente. Lo que vos estás diciendo, estás mirando en la fórmula, aparecen todas F sub I. Entonces hay algo que hay que ir a buscar a F sub I, a la columna esa de F sub I. ¿Qué es lo que tengo que buscar? Bueno, ¿qué es lo que me dice de concepto de la moda? Es aquel valor que se repite más veces, o es el valor más grande que está en esa columna. Entonces buscas ese valor, como el que vimos recién, era 9, bueno, entonces acá era un 9, acá era un 9, y acá era un 9. En base a ese valor, que es el valor máximo, el más grande, empezás a orbitar para arriba y para abajo. ¿Por qué? Porque acá este 9 que vos elegiste como valor máximo en tu columna o en tu tabla, te dice que se lo restes al valor de frecuencia absoluta anterior, o sea, el de arriba. Entonces acá va a ser menos el valor de arriba. Esta parte se repite acá abajo. Más hay otra diferencia. ¿Y acá que se resta? El valor que vos elegiste como máximo, que encontraste en esa columna, menos, ahora te dice F sub I más 1. Restárselo ¿a quién? A lo que vos encuentres en la tabla, pero posterior, o sea, después, más abajo, del valor que vos lo encontraste como el más grande. Entonces vos tenés un 9 y acá abajo hay un 3, bueno, es el posterior, el que sigue al valor máximo. Entonces acá pondrás un 3. ¿Está bien? Multiplicado por A sub I, que recién lo explicamos, que es el ancho del intervalo, y listo. Pero lo que le estoy dando a entender con esto, que fíjense cómo calcular la moda, que es totalmente diferente a la media aritmética y que es totalmente diferente la media aritmética por un lado y la moda por otro, a estos cuatro que sí tienen algo en común.
¿sí? Que hay que hacer una cuentita de antemano, diferente, pero que el valor que vos encuentres de estas cuentitas, vos siempre tenés que ir a buscar a la columna de frecuencia absoluta acumulada. ¿Por qué? Porque, de acuerdo a este F más, mayúscula, de alguna manera te está apiolando, te está diciendo, andate a esa columna y busca el valor ahí. ¿Está bien? Esto que yo le estoy diciendo, de alguna manera, es para clarificarle todo este megombo, por decirlo así, de fórmulas que en algún momento es entendible que les pueda confundir y llega un momento que ya no saben qué, y empiezan a buscar cualquier cosa, y se le empiezan a entreverar por el nerviosismo, por la tensión, y que a mí me parece bien hacer esta explicación como para decirle, mira, estas cuatro tienen algo en común. La de la moda no, fíjate la moda que tiene otra perspectiva, hay que ir a la columna de frecuencia absoluta. Y la media aritmética nada que ver con esto. Entonces fíjense que de alguna manera abordamos todas las fórmulas que estuvimos viendo casi en más de la mitad de la cursada. ¿Está bien, chicos? Nada. ¿Se entendió de esta manera? Por ahí les clarifica mejor la manera de ver el tema de los ejercicios. ¿Estamos, muchachos? Bueno, nada. Hasta acá llegamos. Sí, profe, sí. ¿Se entiende, profe? Bárbaro. Y la idea es, bueno, ya les digo, el miércoles, ver si podemos hacer alguna práctica, algún ejercicio. Por ahí veo si les puedo mandar algún tipo de ejercitación para que si quieren ir practicando, practican y el miércoles hacemos una apuesta en común. Por ahí les digo, ¿qué les dio el primer ejercicio? Nos dio tal y tal y tal cosa. Y bueno, a todos les dio, bueno, el mismo valor, bueno, listo. O por ahí alguno puede decir, mira, a mí me dio tal valor. Otro puede decir, a mí me da tal valor. Bueno, cuando hay mucha diferencia, lo exponemos en la pizarra y hacemos una apuesta en común. ¿Está bien? Vamos a tratar de... Eso está bueno. O practicamos como ustedes quieran. ¿Está bien? Lo vemos el otro miércoles. ¿Estamos, chicos? Ok, profe. Bueno, lo estamos viendo, cuídense mucho y bueno, los que... Gracias, profe, igualmente. Nos vemos, chicos. Cuídense, saludos. Chao, profe. Chao, suerte, nos vemos. Chao, chao. Chao, profe, hasta luego. Chao, nos vemos.